Hola mis queridas audiolectoras y mis queridos audiolectores. Continuemos con nuestros análisis. Veamos a Sándor Márai. Este fue un escritor húngaro nacido el 11 de abril de 1900 en la ciudad de Kassa, en el Imperio Austrohúngaro, actualmente Košice, Eslovaquia. Desde joven se sintió atraído por la literatura y en su adolescencia ya escribía artículos y relatos para diversas publicaciones. Su formación incluyó estudios en Alemania y la influencia del pensamiento europeo de entreguerras fue fundamental en su visión del mundo y en el tono introspectivo de su narrativa. Fue un crítico severo de los totalitarismos y del deterioro moral de Europa durante el siglo XX. Márai vivió las dos guerras mundiales, la ocupación nazi y el régimen comunista, situaciones que lo empujaron finalmente al exilio. Se estableció en Estados Unidos, donde residió hasta su muerte en 1989, justo el día antes de la caída del muro de Berlín. Él la añoraba. Su legado literario fue redescubierto décadas después y hoy es reconocido por su aguda visión psicológica y su retrato del alma europea herida. La obra de Márai gira en torno a temas como la traición, la lealtad, el paso del tiempo y la pérdida de sentido en el mundo moderno. Su estilo, sobrio y elegante, evoca una serenidad que contrasta con la intensidad emocional que subyace en sus personajes. Cada novela parece surgir de una conversación detenida con el pasado y con los silencios que nos definen. Leer a Márai es asomarse a una Europa que se resquebraja, pero también a la conciencia de quienes sobreviven a ese derrumbe. Quedé fascinado con la lectura de una de sus novelas más representativas y por ello me propuse conocer más. A continuación compartiré con ustedes el análisis de 6 de sus obras más potentes: La hermana, La herencia de Esther, El último encuentro, Divorcio en Buda, El alma errante y Confesiones de un burgués. Lamentablemente no puedo leerlas en voz alta por derechos de autor, pero se las doy a conocer por si les interesa buscarlas y leerlas. A lo largo de este audio-video iremos sumergiéndonos en cada una de estas novelas con un análisis sin spoilers. Por favor, si este tipo de contenido te interesa, deja un comentario, aunque sea un simple hola. Eso ayuda mucho a que el canal siga adelante y podamos seguir explorando más autores y autoras como este. Gracias por estar aquí. Comencemos con La hermana. En esta novela, Márai nos lleva al mundo interior de un hombre atrapado en el desencanto vital. La historia se despliega como una confesión, o más bien como un largo monólogo que fluye entre la conciencia de un músico y los recuerdos que lo han llevado a ese presente desolador. El personaje principal, un pianista con una carrera frustrada y una salud quebrada, medita sobre su vida en una clínica. Y desde esa inmovilidad física nace un torrente de reflexión dolorosa y lúcida. El centro emocional de la novela es la relación con su hermana, una figura que se mantiene en la penumbra, pero que representa una parte esencial de su mundo emocional. Lo interesante no es lo que se cuenta explícitamente, sino lo que se intuye, lo que se desliza entre líneas. Márai no nos da un retrato directo, sino una atmósfera. La hermana es casi un fantasma, una excusa para hablar del amor, la dependencia, la infancia, la muerte, el arte y la memoria. La música también está presente, no como un decorado, sino como lenguaje que reemplaza las palabras cuando éstas fallan. El encierro del personaje se convierte en metáfora del encierro interno, del encierro mental de quien ha perdido toda esperanza, pero que aún conserva una voz interior capaz de articular preguntas y dudas. En ese aislamiento, el cuerpo enfermo y la mente febril se convierten en los únicos interlocutores. La narración avanza entre divagaciones, fragmentos del pasado, detalles aparentemente insignificantes que toman peso porque son los únicos testigos de una existencia sin testigos. Esos recuerdos no están ordenados, no forman un todo, y esa disgregación refleja
la manera en que la mente humana se enfrenta a su propio desmoronamiento. La presencia de la hermana no es sólo literal, sino simbólica. Ella encarna aquello que permanece, aquello que no se puede expulsar de la conciencia. Es también un ancla emocional, un punto de dolor y afecto que mantiene vivo a un hombre que ya no tiene nada más. Es la presencia que lo vuelve humano. El lenguaje de Márai es refinado, contenido, con frases que tienen el ritmo del pensamiento más que de la acción. Hay pocas escenas en sentido tradicional y en su lugar hay una sucesión de estados anímicos, de percepciones cargadas de introspección y sensibilidad. El protagonista no pretende ser simpático ni busca redención, más bien se expone sin filtros, con todo su cinismo, su resentimiento y su nostalgia. La honestidad brutal con la que se presenta lo vuelve conmovedor. Hay una extraña belleza en esta decadencia, es la belleza de lo irrecuperable, del recuerdo descompuesto por el tiempo, pero que todo brilla con una luz tenue y obstinada. La enfermedad, tanto física como moral, es una constante, pero no hay drama en su tratamiento, sino aceptación, resignación y hasta cierta ironía amarga que convierte la desgracia en rutina. A medida que la novela avanza, uno siente que está leyendo un testamento, una despedida que no necesita respuestas, sino ser compartida, ser oída, aunque sea en silencio. Lo cotidiano adquiere un matiz trágico, un sorbo de agua, el paso de una enfermera, la mención de una carta o una fotografía son momentos que Márai convierte en portales a lo profundo. La hermana es también una novela sobre la soledad, una soledad total, sin paliativos, pero en la que aún sobrevive la capacidad de contemplación. Se trata de una obra íntima, escrita como si no tuviera intención de ser leída, como si se tratara de una confidencia dejada en un cuaderno para que el azar decida si alguien la encontrará. El lector se convierte en ese alguien, en ese testigo casual que escucha, y al hacerlo se ve reflejado en las preguntas, en las renuncias, en los rencores del narrador. El ritmo lento, pausado, casi ceremonial, contrasta con la crudeza de algunos pasajes donde la lucidez duele y no hay consuelo posible. Hay momentos en que el texto parece detenerse, respirar, no por falta de ideas, sino porque ciertas verdades necesitan ser digeridas lentamente. El estilo fragmentado es fiel a la psicología del personaje. Así es como pensamos cuando estamos solos, cuando ya no hablamos para los otros, sino con nosotros mismos. El paso del tiempo en la novela es un tema que se filtra más que se enuncia. No hay fechas ni cronología precisa, todo es memoria y presente mezclados. La novela invita a pensar en qué es lo que realmente permanece de nosotros cuando todo lo demás ha desaparecido. ¿Qué queda? ¿Qué sentido tiene la vida cuando ya no hay espectadores? El arte, y en especial la música, aparece como uno de los últimos refugios, aunque incluso ese refugio puede ser ambiguo, porque recordar una melodía también puede ser una forma de tortura. El personaje no busca culpables fuera de sí. Su confesión no es un ajuste de cuentas con el mundo, sino consigo mismo, y por eso es tan humana, tan creíble. Márai logra que un hombre solo, en una cama, hablando apenas consigo mismo, sea más interesante que una novela llena de giros argumentales. El lector sale de esta novela con una sensación extraña. No ha pasado nada en términos convencionales, pero ha atravesado un paisaje emocional que lo transforma. La hermana no necesita levantar la voz para hacerse escuchar. Habla bajo, casi en susurros, pero lo que dice se queda resonando mucho después de haber cerrado el libro. Es una obra para quienes quieren leer con pausa, para quienes no temen al silencio, para quienes buscan más que una historia, una experiencia. Márai nos recuerda que hay vidas que no hacen ruido, pero cuya verdad puede estremecernos más que cualquier estruendo. Y si has llegado hasta aquí, ¿por qué no dejar aunque sea un te escuché o un hola en los comentarios? Eso ayuda más de lo que imaginas a que este canal siga vivo. Ahora sí, seguimos con la siguiente obra, La herencia de Esther. En esta novela, Márai
nos introduce en el universo de Esther, una mujer marcada por la espera y el peso del pasado. La herencia que da título al libro no es solo material, sino también simbólica. Lo que se recibe y lo que no se puede soltar, lo que se lleva consigo a lo largo de la vida. La historia gira en torno al regreso de un hombre que representa para Esther una herida abierta, una promesa rota, una cicatriz emocional. La aparición de este personaje desata una tormenta interior que la obliga a replantear su vida, sus decisiones y su propia identidad. La narrativa, una vez más introspectiva, nos lleva por las emociones contenidas de una mujer que ha aprendido a vivir con el silencio, con la ausencia y con la resignación. Esther observa el mundo desde la ventana de su propia memoria. La figura de este hombre, Lajos, se erige como una presencia ambigua, encantador, mentiroso, vital, impredecible. Su irrupción en la vida de Esther no busca reparación, sino continuidad en su propio juego de manipular y seducir. La casa de Esther, con su quietud y sus objetos inalterados, es también un personaje en sí mismo. Representa el tiempo detenido, la espera que nunca termina, el espacio de lo irrenunciable. Márai construye los diálogos con una elegancia contenida, en los que cada palabra parece elegida con cuidado, donde el subtexto es tan importante como lo que se dice. La tensión narrativa no proviene de los acontecimientos externos, sino de la confrontación entre los recuerdos y la realidad, entre lo que Esther querría que fuera y lo que es. La novela trata sobre el poder que otros tienen sobre nosotros, incluso cuando ya no están, incluso cuando no deberían importar. Esther lo sabe, pero no puede evitarlo. A través de Esther, Márai nos habla del dolor de las decisiones tomadas, de las oportunidades perdidas, del amor que se convierte en una forma de cautiverio emocional. El estilo es melancólico sin ser lagrimoso, racional sin ser frío, cercano sin ser evidente. Márai logra que sintamos empatía por personajes que se resisten a ser comprendidos. El tiempo, como en otras obras de Márai, es fluido. No hay una secuencia lineal, sino una exploración de las emociones a través de la memoria, de los signos que deja el pasado en los gestos más cotidianos. La herencia de Esther no ofrece catarsis, no hay redención ni castigo ni alivio. Hay una constatación de lo humano en su forma más sencilla y dolorosa. Esther no es una heroína ni una víctima. Es simplemente una mujer que ha vivido, que ha amado y que ha sido arrastrada por una pasión que no supo resistir. El lector se convierte en testigo de esta intimidad, de este monólogo interior que no pide comprensión, sino escucha. El libro nos plantea preguntas incómodas sobre nuestras propias lealtades, sobre lo que permitimos a otros hacer con nuestra vida y sobre la dificultad de romper ciertos lazos. La figura de Lajos, lejos de ser un simple villano, es un catalizador. Obliga a Esther a mirarse, a recordarse, a descubrir si aún hay algo por lo que luchar. La narrativa de Márai permite que cada lector proyecte sus propias experiencias en los silencios del texto, en las pausas que deja el relato. No hay un juicio moral explícito, hay una exposición, una apertura de la intimidad que permite ver las contradicciones humanas sin necesidad de resolverlas. Cada objeto de la casa, cada gesto, cada recuerdo compartido con Lajos adquiere una resonancia íntima que empuja la historia hacia su desenlace inevitable. La herencia, al final, no es lo que se recibe, sino lo que no se ha podido dejar atrás, lo que se arrastra como una sombra. La novela termina con una sensación de clausura sin cierre, como si la vida de Esther pudiera seguir, pero ya no fuera la misma. El lector, si ha leído con atención, también ha cambiado, ha recorrido con Esther un tramo de existencia que deja huella. La herencia de Esther es una novela breve en extensión, pero profunda en resonancia, una de esas lecturas que, como la vida, no siempre tiene respuestas, pero sí preguntas esenciales. Ahora sigamos con la siguiente obra, El último encuentro. En esta novela, Sándor Márai
nos ofrece uno de los diálogos más intensos y prolongados de la literatura del siglo XX. Un hombre mayor espera el regreso de un amigo de la juventud, un amigo al que no ha visto en más de 4 décadas. Ese encuentro, postergado por décadas, se convierte en el escenario de una larga confesión, de un ajuste de cuentas con la vida, con el pasado, con la traición y con el amor. Todo sucede en una sola noche, en un único lugar, el castillo del protagonista. Este espacio cerrado, cargado de símbolos y memorias, refuerza la sensación de estar atrapados en un tiempo suspendido, en un presente que solo sirve de excusa para revivir lo que quedó pendiente. Márai construye este relato con una estructura casi teatral. Hay 2 personajes principales, un tercero ausente y omnipresente, la mujer, y un escenario donde todo está dispuesto para que ocurra un duelo verbal que se extiende durante páginas de gran intensidad emocional y filosófica. El protagonista ha pasado la vida esperando este momento. No se trata solo de aclarar los hechos, sino de enfrentar al otro con las consecuencias de sus actos, con las heridas que ha dejado, pero también se trata de entenderse a sí mismo, de darle sentido al propio dolor. El lenguaje de Márai es pausado, exacto, profundamente reflexivo. Las frases no buscan sorprender, sino penetrar. Cada afirmación es una hipótesis sobre la condición humana, sobre el amor, la amistad, la fidelidad, el honor, la decepción. La figura del general retirado encarna una época que ya no existe. Es el último testigo de una Europa que se desmoronó, de unos valores que fueron arrasados por el tiempo y la guerra. Pero él se aferra a su código, a su memoria, a su verdad. El amigo, por su parte, representa la fuga, la traición, la modernidad. Ha sido él que abandonó, el que cayó, el que eligió otro camino. Su silencio durante gran parte de la novela es uno de los elementos más potentes del texto. El centro emocional de la novela es una mujer. No tiene nombre en muchas páginas, no tiene voz directa, pero su sombra, su recuerdo, su influencia se cuela en cada palabra, en cada pausa, en cada pregunta que no se formula. No hay acción en el sentido clásico. Todo es palabra, todo es pasado revivido, todo es emoción contenida. El lector asiste a una disección minuciosa del alma humana, a una especie de autopsia emocional que conmueve y perturba. El estilo de Márai aquí alcanza una madurez extraordinaria. No hay alardes estilísticos, solo una maestría narrativa que logra sostener la atención durante decenas de páginas sin moverse del lugar, sin cambiar de escena, sin necesidad de acción externa. El último encuentro es una novela sobre lo no dicho, sobre los silencios, sobre la imposibilidad de rehacer el pasado. Es también una meditación sobre la identidad, la dignidad, la vejez, la muerte. La amistad entre los 2 hombres, que alguna vez fue total, ahora es solo un eco. El encuentro no busca reconciliación, sino cierre. El general no necesita perdón, necesita comprensión, y quizá ni siquiera eso, necesita decir. Cada página de la novela profundiza en las complejidades de las relaciones humanas, en los malentendidos que marcan destinos, en las elecciones que nos definen y nos condenan. Márai no juzga, expone, nos pone frente a un espejo y nos obliga a mirar nuestras propias traiciones, nuestras fidelidades, nuestras cobardías. El lector queda atrapado en ese diálogo, en ese monólogo que arrastra como una corriente subterránea. No hay escape, solo queda escuchar, pensar, sentir. El tiempo no cura nada, parece decirnos el general, solo ofrece distancia, pero la herida permanece intacta, como si el pasado fuera una habitación cerrada a la que siempre podemos volver. La novela es también una meditación sobre la Europa del siglo XX, sobre la caída de una civilización, sobre el fin de una clase social, de un mundo, de una forma de entender la vida. Al terminar la lectura, uno no puede sino quedarse en silencio. Hay novelas que se leen, esta se escucha, como si Márai nos hablara al oído desde una época remota, pero conocida. La pregunta que queda flotando es: ¿cuánto podemos vivir sin enfrentar lo que fuimos, lo que hicimos, lo que dejamos de hacer? El último encuentro
es una cumbre de la literatura de introspección, una de esas obras que acompañan, que interpelan, que no se olvidan, porque nos recuerdan que todos alguna vez tendremos una noche para rendir cuentas. La cuarta novela que analizamos es Divorcio en Buda, una obra donde Márai aborda la separación no solo como hecho legal o social, sino como ruptura íntima, personal e irreparable. En esta historia, un juez se convierte en el espectador privilegiado de una tragedia doméstica que tiene profundas resonancias morales y existenciales. El relato se estructura en torno al reencuentro entre el juez y un viejo amigo, ahora abogado defensor, en un proceso de divorcio. Esta excusa narrativa permite al autor desplegar los contrastes entre sus pasados comunes y los caminos que eligieron, así como la evolución o el deterioro de sus ideales. Márai utiliza esta situación para desarrollar una crítica silenciosa y sutil sobre la hipocresía de la clase media urbana, la pérdida de valores auténticos y el progresivo vacío que genera el individualismo moderno. El tono del relato oscila entre la melancolía, la decepción y una cierta lucidez amarga. El juez es un personaje que encarna la responsabilidad, la reflexión, el peso del deber. Su mirada se convierte en el lente a través del cual vamos descubriendo las fisuras de una sociedad que parece haber perdido la noción de lo trascendente. Como en otras obras suyas, Márai crea personajes que cargan con el pasado como si fuese una segunda piel. Nada de ellos es banal. Incluso sus silencios están llenos de significado. Cada uno parece estar luchando contra una sombra, de lo que fueron, de lo que soñaron, de lo que ya no puede ser. La historia del matrimonio que se deshace es relatada con sobriedad. No hay dramatismos innecesarios, sino una exposición serena y constante del desgaste, la incomunicación, la sospecha. En esta aparente calma reside la fuerza del relato. El espacio también cumple un papel importante. Buda aparece como un lugar de memorias y contrastes, de estructuras firmes que conviven con sentimientos desmoronados. Márai sabe jugar con los ambientes, dándoles una función narrativa simbólica y emocional. A través del juicio, el autor no solo disecciona una relación, sino también el alma de los que intervienen en ella. Cada diálogo, cada intercambio, revela más de lo que parece. El lenguaje es, como siempre en Márai, exacto y profundo. No hay adornos innecesarios, pero cada frase deja una huella. Se lee como si alguien hablara con la voz justa de quien ha vivido demasiado. Hay también en Divorcio en Buda una reflexión sobre la justicia misma. ¿Es la ley suficiente para abarcar lo humano? ¿Puede un tribunal comprender lo que se ha perdido en la intimidad de dos personas? El amigo abogado aparece como una figura ambigua. No es solo un profesional, sino también alguien atrapado en sus propias contradicciones, en su deseo de recuperar o proteger algo que ya se ha desvanecido. El final de la novela no ofrece redención ni castigo, más bien deja una sensación de inevitabilidad, de que ciertas cosas ocurren porque no podrían ser de otro modo. Es una historia que invita al lector a observar sus propias relaciones, sus propias rupturas, y preguntarse en qué momento comenzó la separación, porque el divorcio, nos dice Márai, empieza mucho antes de la firma, mucho antes del proceso judicial. Esta novela es menos conocida que otras del autor, pero no por ello menos intensa. En su contención se encuentra una fuerza silenciosa que golpea con suavidad y firmeza. Márai demuestra que se puede hablar del amor perdido sin grandilocuencias, con la elegancia de quien ha vivido el duelo y ya no busca consuelo, solo entendimiento. Divorcio en Buda es, en definitiva, una pieza más en ese rompecabezas emocional y moral que Sándor Márai construyó a lo largo de su obra. Un capítulo más de su exploración de lo humano con todo lo que eso implica de luz y de sombra. Pasemos entonces espérense un poquito. El alma errante. Desde las primeras páginas, el alma errante se posiciona como una reflexión íntima sobre la vida desplazada.
El protagonista es un hombre atrapado entre dos mundos, el de su pasado húngaro y el de su presente en el exilio. Márai construye la voz de este personaje con una nostalgia contenida que no cae nunca en lo meloso. Lo que duele no es solo la pérdida, sino la imposibilidad de reencontrarse con lo que se ha perdido. La ciudad que habita es un espacio ambiguo, un símbolo de todos los lugares y de ninguno. Allí el protagonista se mueve como un alma en pena, buscando signos que le den sentido a su desarraigo. El tiempo, como en casi toda la obra de Márai, es una presencia pesada e ineludible, pero en esta novela el tiempo no solo pasa, sino que se arrastra como si el presente no pudiera despegarse del pasado. Cada encuentro que vive el protagonista se convierte en un espejo de lo que fue, de lo que pudo haber sido. Las personas, incluso las más cercanas, parecen hablar otro idioma, moverse en otro compás. La escritura es sobria, precisa, pero al mismo tiempo cargada de resonancias. Hay frases que se clavan como puñales suaves, pequeñas revelaciones sobre la condición humana. El alma errante es también el alma europea posterior a la guerra. El protagonista no está solo en su desorientación, representa a una generación entera que ha sido desplazada por la historia. La muerte se presenta como una compañera silenciosa, no una amenaza, sino una posibilidad lógica y casi amable ante tanto extravío. En algunos pasajes, Márai juega con los recuerdos como si fueran fotografías antiguas, objetos delicados que, al menor contacto, pueden deshacerse. El protagonista no tiene nombre definido, o al menos su nombre no es relevante. Lo que importa es su mirada, su manera de percibir y narrar. La novela avanza con lentitud, como si quisiera que el lector caminara al ritmo de los pensamientos del personaje, y no al de la acción. La introspección es tan intensa que a veces parece que no pasa nada, pero todo ocurre dentro, en ese diálogo permanente con uno mismo. Hay una escena clave con una carta nunca enviada. En ella se condensa toda la frustración, todo lo que quedó pendiente. La música, mencionada en varios momentos, es una vía de escape, pero también un recordatorio de lo que alguna vez fue armonía y hoy es solo eco. La mujer que aparece fugazmente no es un interés romántico tradicional, es una presencia enigmática que actúa como catalizadora de la melancolía. Hay un paseo por una calle vieja que resume el espíritu de la novela, caminar entre ruinas y tratar de imaginar cómo era todo antes. La religión, o más bien la espiritualidad, se manifiesta en forma de preguntas. Nunca hay respuestas, solo el eco de las dudas. El protagonista escribe, pero no publica. Su escritura es su refugio, su terapia, su manera de mantener la cordura. Una de las escenas más conmovedoras es cuando recuerda a su madre y cómo solía preparar el café. Detalles mínimos que revelan todo. El exilio se siente más que se narra. Está en el aire, en la manera de caminar, de mirar, de callar. Los monólogos interiores son una constante, a veces largos, a veces breves, pero siempre iluminadores. Hay una crítica velada a la modernidad, al ritmo de vida apresurado, a la falta de profundidad en los vínculos. El final de la novela es abierto, pero no ambiguo. Cierra como debe cerrar una historia de este tipo, sin cerrar del todo. Leer El alma errante es hacer un ejercicio de lentitud, de paciencia, de escucha. La ciudad que no tiene nombre es un personaje más. Habla, respira, se entristece. Las estaciones del año marcan el ritmo emocional de la historia. El invierno, sobre todo, es un símbolo recurrente. El tono general es sombrío, pero no desesperado. Hay una aceptación estoica de lo que la vida ha sido. La prosa de Márai, como siempre, es un lujo silencioso. No se impone, pero permanece. Esta novela se conecta con otra de su obra por el tema de la identidad desarraigada y la memoria frágil. Terminar El alma errante es quedarse en silencio un rato. No hay otra manera de salir de esa lectura que no sea con una pausa larga, como un suspiro que cuesta soltar. Pasemos a otra novela, Confesiones de un burgués. Esta obra autobiográfica de Sándor Márai es un recorrido denso por su pensamiento, sus orígenes y sus percepciones sobre la Europa de su tiempo.
Márai no busca contarnos anécdotas familiares, sino que utiliza su vida como un espejo de su generación y de su clase social, la burguesía centroeuropea. A lo largo del libro se explora el conflicto entre tradición y modernidad, una tensión que atraviesa todos los aspectos de su experiencia vital. La infancia y juventud están marcadas por una educación exigente, un ambiente culto y una conciencia del privilegio, pero también por un progresivo desencanto. El autor reflexiona sobre su despertar literario, las lecturas que lo formaron y la necesidad de encontrar una voz propia. La guerra aparece como un quiebre brutal, no solo en su vida personal, sino en todo el tejido cultural de Europa. En varios pasajes, Márai cuestiona el rol de los intelectuales, su responsabilidad, su cobardía o su compromiso. El tono es más analítico que narrativo. No hay escenas, hay pensamientos extendidos, juicios, memorias que sirven de disparadores para ideas más amplias. Hay una búsqueda constante por entender lo que significa ser un burgués, con todas sus contradicciones. La figura del padre se presenta como una sombra persistente, como una forma de autoridad interiorizada. Márai habla con honestidad sobre sus debilidades, sus inseguridades y sus fracasos. La relación con la literatura es intensa y a veces tormentosa. Escribir no es solo expresarse, sino confrontarse con uno mismo. El exilio es un tema latente, aunque aquí no está vivido desde lo geográfico, sino desde lo ideológico y moral. Hay páginas dedicadas a la pérdida de confianza en el progreso, en la razón y en el proyecto ilustrado. La Segunda Guerra Mundial es vista como una consecuencia de todas las hipocresías y silencios anteriores. El autor no se presenta como héroe ni como víctima, sino como testigo. La descripción de la vida en las ciudades europeas antes y después del conflicto es una de las partes más evocadoras. El tono general de la obra es de desencanto elegante, sin estridencias ni sentimentalismo. Cada capítulo parece abrir una pregunta y dejarla sin respuesta, como si el valor estuviera en el acto de pensar, no en el de concluir. El lenguaje es claro, sin ornamentos, pero con una profundidad que invita a la relectura. La identidad cultural, el antisemitismo, la decadencia de las costumbres, todos estos temas aparecen, pero siempre desde una mirada personal. No es un libro para leer de corrido, sino para detenerse, subrayar y volver. El autor tiene la valentía de decir que no entiende todo lo que vivió, y eso lo hace más humano. La soledad del escritor aparece como una condición necesaria, pero también dolorosa. Márai parece decirnos que vivir con lucidez es también vivir con dolor. El libro se cierra sin conclusiones, como si la autobiografía fuera solo un intento más de ordenar el caos. Al terminarlo, uno siente que ha conocido de cerca no solo a un hombre, sino a una época entera. La elegancia de la prosa, la honestidad del tono y la densidad de las ideas hacen de este libro una lectura fundamental. Otras novelas recomendadas del autor que puedes explorar son Tierra a Tierra, El Rebelde, La Extraña, El Abedul y La Vela Encendida. Espero que este recorrido por las novelas, algunas novelas, porque tiene varias, de Sándor Márai, les haya resultado interesante. Recuerden que lamentablemente no puedo leer estas obras en voz alta por derechos de autor, pero si alguna de ellas les llama la atención, búsquenlas y disfrútenlas. Dejen su comentario, aunque sea un hola, y acompáñenme en el próximo análisis literario. Escúchame leer.